Hola amigos, amigas, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de dos funciones. Se usan para sumar, pero para sumar únicamente valores que cumplan una o más condiciones. Vamos a ver. Vamos a ver primero cómo se escriben, es decir, cuál es la sintaxis de esas funciones. Y empezamos con la función sumar.si. Ese sí es un sí condicional, es decir, vas a sumar solamente si se cumple esta condición o este criterio, como le llama Excel. Ya dijimos antes, en otros videos, que todas las funciones deben cumplir con una sintaxis, es decir, con unas reglas de escritura, por así decirlo. La sintaxis de la función sumar.si es esta. Ya dijimos antes que siempre empezamos con el signo de igual y después el nombre de la función, que en este caso es sumar.si. Esta función nos pide tres parámetros. El primero es un rango. Este rango es el rango en el que se va a aplicar, en el que se va a revisar la condición o el criterio. Después de la coma, vamos a escribir el criterio. Este criterio no es otra cosa que una condición. Si un número o un dato es igual a otro, mayor que otro, menor, mayor, igual, diferente, etc. La coma y el último parámetro es el rango en que va a ir sumando los valores. Fíjense bien, tenemos dos rangos. El primero es el rango en el que se va a ir revisando que cumpla la condición o criterio. El segundo rango es donde va a ir sumando los valores de la misma fila de ese dato que cumpla con el criterio. Para establecer aquí los criterios o condiciones, como quieran llamarles, lo mismo, vamos a utilizar los operadores lógicos, es decir, el igual, el menor que, el mayor que, menor o igual que, mayor o igual que y diferente. Ok, vamos a ver. Ya conocemos la sintaxis, la manera en que debemos escribir esta función. El rango para la condición y el rango para ir sumando. Aquí tenemos un ejemplo, fíjense bien. Tenemos aquí 4 columnas, una con el nombre, otra con el género, el nivel de estudios y una beca. Ok, otorgamos becas a varios jóvenes, señoritas, de primaria, secundaria y bachillerato. Aquí tenemos solamente 8. Imaginen que son miles de alumnos. Y nos piden un dato, un monto, de cuánto dinero se está asignando en las becas de secundaria. Fíjense bien, ya dijimos que aquí tenemos poquitos, pero imaginen que son miles de alumnos. Yo no quiero sumar todos los alumnos, únicamente los que sean de nivel secundaria. Entonces aquí hay una condición que se debe cumplir para que podamos ir sumando esa cantidad. ¿Cuál es la condición? Que el alumno o alumna sea del nivel secundaria. Ok, fíjense bien. Ya dijimos, primero signo de igual y luego la función. En este caso, sumar.si.
Ya dijimos que primero colocamos aquí el rango en el que vamos a ir revisando si cumple o no la condición o criterio. Nosotros queremos que sean solamente de secundaria. Ese dato lo tenemos en la columna C, el nivel. Ahí tenemos primaria, secundaria y bachillerato. Ese rango, en este ejemplo, va desde la celda C2 hasta la celda C9. Ya en un caso real tal vez llegue hasta la celda C5000. El que sea. Ok, ya indicamos el rango. Le dijimos a Excel, vas a ir revisando que desde aquí, desde C2 hasta C9, diga secundaria. Si cumple este criterio, esta condición, que sea secundaria, pues vas a ir sumando, pero lo que está en el rango de D2 a D9, que es donde tenemos el monto de la beca de cada uno de los estudiantes. Va a revisar la celda, la primera celda, del rango que es C2. Aquí dice primaria, no cumple la condición. Entonces no va a sumar el dato que está en D2. Checa el siguiente, C3, dice secundaria, ese sí cumple la condición o criterio. Va a sumar entonces el dato que está en la misma fila, pero de la columna D, desde D2 hasta D9. En este caso son 650 pesos. Así va a ir revisando celda por celda de ese rango y va a ir sumando o no, según cumpla o no este criterio. Ok, vamos a ver. Ya lo vimos aquí en teoría, en el pizarrón. Vamos a ver cómo funciona ya en Excel. Aquí tenemos una tabla con nombres, edades, municipios, estado civil, género y una cuota predial, es decir, el impuesto que paga cada persona por su casa cada año. Ok, aquí nos piden 4 datos. Debemos encontrar aquí 4 datos. No encontrar, más bien debemos generar esos datos por medio de fórmulas. Nos piden que obtengamos el monto de lo que se recauda en el municipio de Tulancingo. Aquí tenemos municipios: Tulancingo, Mineral, Pachuca, varios. No queremos cuánto recaudamos por todos los municipios, no, únicamente el de Tulancingo. Ok, vamos a hacerlo. Ya dijimos, siempre primero el signo de igual, después el nombre de la función, que en este caso es sumar.si. Vas a sumar solamente si cumple una condición. Y vean que aquí, a manera de ayuda, Excel pone por ahí un recuadro con los 3 argumentos que ya mencionamos, y el primero está en color negro, negrito, indicándonos que debemos proporcionar en este momento ese dato, es decir, el rango. Aquí el rango en el que vamos a aplicar esa condición o ese criterio es el de la columna del municipio, ¿cierto? Porque queremos que vaya checando Excel los que digan el municipio Tulancingo. Ese rango va desde C2 hasta, en este ejemplo, hasta C16. Ok, coma. Y vean que ahora me pone en negrito el argumento que dice criterio. Fíjense bien, ese criterio tiene que ir siempre entre comillas. Sea que comparemos con texto o con números, aquí va siempre entre comillas. Ok, abro comillas y voy a escribir Tulancingo. Cerramos comillas, coma para separar ese argumento del siguiente, el último. Y vean que ahora Excel nos pone en negrito el último argumento, que es el rango para la suma.
El rango donde va a ir tomando los valores que va a ir sumando es el de la cuota predial, es decir, desde F2 hasta F16. Cerramos el paréntesis, damos Enter y ahí está. Me dice que son 2225. Vamos a checar a ver si es cierto. Voy a poner por acá un ladito con una función suma normalita y yo voy a ir revisando los que digan Tulancingo. En la columna C, aquí está Juan de Tulancingo, sería este, ¿no? F2, coma, ¿qué otros de Tulancingo? Este de aquí, el F7, coma, hay más de Tulancingo, este de aquí, que es el F9, y hay otro por ahí hasta el final, este de acá, F16, no hay más. Cierro el paréntesis, doy Enter. Esto que hice es solamente para comprobar si el sumar puntos sí lo hizo bien. Y vean, ya vi que sí, es correcta la operación. Aquí lo hice rápido, la comprobación, porque son solamente 15. Pero en un caso real, esto sería muy tardado. ¿Ok? Lo borro. Ok. Siguiente ejercicio. Dice, ¿cuánto se recauda de adultos mayores? Vamos a tomar por mayores de 60 años en adelante. ¿Ok? Aquí ya obtuvimos cuánto dinero se recaudó únicamente en el municipio de Tulancingo. Ahora vamos a ver cuánto estamos recaudando únicamente de los adultos mayores. Ya dijimos que por mayor va a ser de 60 años en adelante. ¿Ok? Sumar punto sí. ¿Cuál es aquí la condición para que podamos ir sumando esos valores? Que la persona tenga 60 años o más, ¿cierto? Ese dato de la edad lo tenemos aquí en la columna B, que va desde B2 hasta B16. Este es el rango en el que yo quiero que Excel vaya revisando si cumple o no esa condición, ese criterio. ¿Coma? ¿Cuál es el criterio o la condición? Ya dijimos que aquí en el sumar puntos sí, aunque sean valores, lo que se va a comparar debe ir entre comillas. Y ya aquí cada quien decidirá, usará su lógica para establecer la condición. Yo puedo ponerle así: si es mayor o igual a 60. Es decir, la condición es que tenga 60 años o más. O sea, mayor o igual a 60. Habrá quien diga, yo solamente le pongo mayor a 59. Y va a ser lo mismo. Si le ponemos mayor a 59, tomará únicamente de 60 en adelante. ¿Cierto? Lo voy a dejar así. Cierro las comillas. Ese es el criterio. Esa es la condición que quiero que cumpla para que vaya sumando los valores de la columna F. ¿Coma? Y ahora sí, vamos a poner el rango del que va a ir tomando los valores que va a sumar, que es desde F2 hasta F16. Voy a cerrar el paréntesis y damos Enter. Me dice que son 1,590 pesos. Vamos a ver. Aquí tenemos uno de 62. Son 390 pesos. Y tenemos por acá otro de 65 que son 1,200 pesos. 1,200 más 1,390 son 1,590. Está bien. Ok. Pero fíjense bien. Aquí empieza lo interesante. Con la función sumar punto sí, solo podemos establecer una condición. Como aquí, en el primer ejemplo, la condición es que sea de Tulancingo. En el segundo ejemplo, la condición es que tenga más
de 59 años, es decir, de 60 en adelante. Pero, fíjense bien, en este dice, ¿cuánto se recauda de las personas viudas de Pachuca? Ahí va otra vez. ¿Cuánto se recauda de las personas viudas de Pachuca? No es de todas las personas viudas, ni de todas las personas de Pachuca, no. Tienen que ser viudas y vivir en Pachuca. Es decir, debe cumplir no una, sino dos condiciones, ¿cierto? Y ya dijimos que con el sumar punto sí únicamente podemos establecer una condición. Ok, ¿qué pasa cuando queremos poner dos o más condiciones para la suma? Vamos un poquito otra vez al pizarrón y vamos a checar, vamos a revisar la siguiente función. Se llama sumar punto sí punto conjunto. Con el sumar sí ya dijimos que solamente puedo poner una condición. Con el sumar punto sí punto conjunto podemos establecer hasta 127 condiciones o criterios. Son muchísimos, pero se pueden usar hasta 127. Ok, fíjense bien, esta es la sintaxis de la función sumar punto sí punto conjunto. Lo mismo, empezamos con el signo de igual, el nombre de la función que ahora es sumar punto sí punto conjunto. En el sumar punto sí dijimos que solamente nos pedía 3 argumentos. El rango para el criterio y el rango para la suma. Y son siempre 3, porque solamente podemos establecer una condición. Con el sumar punto sí punto conjunto puede tener muchísimos argumentos, depende cuántos criterios o condiciones queramos establecer. ¿Ok? Fíjense bien, aquí no se vayan a confundir. Voy a regresar un poquito a la sintaxis del sumar punto sí y vean que aquí el rango para la suma es el último argumento. Aquí en el sumar sí. Y en el sumar punto sí punto conjunto, vean que el rango para la suma es el primer argumento. Abusados o abusadas ahí. ¿Sale? Entonces aquí en el sumar punto sí punto conjunto, primero vamos a indicar el rango para la suma. Después, el primer rango, coma, y el primer criterio. Es decir, el rango y la condición número 1. Todo separado con una coma. Después, el rango número 2 con su criterio número 2 o su condición número 2. Y aquí pusimos puntos suspensivos, indicando que puede haber más. ¿Hasta cuántos más? Hasta 127. Ok. Fíjense bien, nada más aquí, abusados, abusadas. Recuerden que aquí está al revés el rango para la suma. En el sumar punto sí lo indicamos al final. En el sumar punto sí punto conjunto lo indicamos al principio. Ok, vamos otra vez a Excel. Ok, aquí nos pide que averigüemos cuánto dinero se recauda de las personas viudas de Pachuca. Y como son dos condiciones, ya dijimos que tenemos que utilizar el sumar punto sí punto conjunto. Ok, ahí está. Ya escribí sumar punto sí punto conjunto, abrimos el paréntesis y ahí aparece otra vez el recuadrito a forma de ayuda. Y vean que está en negrita la frase que dice rango suma. Tenemos que indicar aquí ahora primero el rango que queremos ir sumando, que ya sabemos que es desde F2 hasta F16. Coma.
el primer rango para el criterio. Si nos piden que averigüemos cuánto se recaudó de las personas viudas de Pachuca. Viudas lo tenemos en el Estado Civil y Pachuca en municipio. No importa el orden, podemos primero revisar el municipio y luego Estado Civil o al revés, no importa. Vamos a hacerlo primero con el Estado Civil. Entonces el rango va desde D2 hasta D16. ¿Qué criterio o qué condición quiero aplicar para ese rango, que es el Estado Civil? Pues que sea viudo, entre comillas, coma. El segundo rango para el segundo criterio es que sea de Pachuca. Está en el municipio, que va desde C2 hasta C16, ¿ok? Coma. ¿Y cuál es la condición o criterio para ese rango? Pues que diga Pachuca. Cierro las comillas del criterio y como terminamos ya ahí, voy a cerrar con el paréntesis la función sumar.si.conjunto. Ok, vamos a ver. Voy a dar enter. Y me dice que son 598 pesos. Vamos a ver si es cierto. Personas viudas de Pachuca. A ver, aquí está. Uno de Pachuca, pero es divorciado. Este no. Pachuca, viudo, 280. ¿Ok? Y Pachuca, pero es casado. Pachuca, viudo, 598. Y no hay más. Fíjense bien, aquí nos da como resultado 598. Es nada más lo de Alejandro, que es de Pachuca y viudo. Pero por acá tenemos a Alma Lorena, de Pachuca, y es viuda, y esa no me la sumó. Solamente tomó el valor o el pago del último, que fue Alejandro de Pachuca y viudo. Fíjense bien. Aquí en Alejandro yo le puse viudo y en Alma Lorena le puse viuda. Y si checamos, si revisamos bien nuestra fórmula, vean que el criterio dice viudo, viudo. Por eso no tomó en cuenta a Alma Lorena, porque dice viuda. Dice Excel, tú me dijiste que diga viudo y aquí dice viuda. ¿Qué hacemos, amigos, amigas, en esos casos? Yo aquí lo hice intencionalmente para que vean que esto les puede pasar y cómo lo podemos corregir. Vamos a utilizar aquí los caracteres comodines. Esos caracteres van a reemplazar un solo carácter, ya sea letra o número, en la posición que lo coloquemos. Esa es la interrogación, la que cierra. O el asterisco, que reemplaza cualquier número de caracteres, de letras, de donde lo coloquemos, de ahí en adelante, hasta el final. En este caso, fíjense bien, en lugar de viudo, en lugar de esa O de viudo, voy a poner el signo de interrogación. La interrogación con la que cerramos, no con la que abrimos, con la que cerramos. Yo aquí le digo a Excel, el criterio para el rango de D2 a D16, que es el del Estado Civil, tiene que decir viud. Bueno, Excel ni siquiera va a leer viud, va a revisar a ver la B, la I, la U, la D. Y después de la D, como yo puse interrogación, le dije a Excel, después de la D puede ir cualquier letra. Ya sea que diga viudo, viuda, viude, o la letra que sea. ¿Sí? Vamos a ver, voy a dar enter. Y vean, como ahora sí nos sumó los dos valores. ¿Sí? Ok. Esos son los caracteres comodines. Luego haremos un video para explicar más a fondo el uso de los comodines, asterisco e interrogación. ¿Ok?
Sigamos. El último dice, ¿cuánto de los hombres divorciados de Tulancingo? Fíjense bien, ¿cuántas condiciones tenemos aquí? Hombres divorciados de Tulancingo. No queremos sumar de hombres y mujeres, no, únicamente de hombres. Aquí tenemos ya una condición. No queremos de los casados y viudos y solteros, no, únicamente de los divorciados. Tiene que ser hombre divorciado. Mujeres no, hombres divorciados y además que vivan en Tulancingo. Aquí tenemos ya tres condiciones. Que sea hombre, que esté divorciado y que sea de Tulancingo. Como son más o tienen más de una condición, tenemos que utilizar la función sumar.si.conjunto. Sumar.si.conjunto, abrimos el paréntesis y ya dijimos que aquí primero debemos colocar el rango para la suma. Ya sabemos que va desde F2 hasta F16. Ok, coma. Primer criterio con su condición, que sea hombre. Es decir, queremos revisar el género. Eso lo tenemos en la columna E y va desde E2 hasta E16. Aquí pusimos M y F para masculino y femenino. Entonces, como queremos que sea únicamente hombres, el criterio va a ser pues la M. Ese es el primero. Coma. Luego, quiero que revise que sean divorciados. Y eso lo podemos revisar en la columna del estado civil, que va desde D2 hasta D16. Coma. ¿Cuál es el criterio o la condición para ese rango? Que diga divorciado. Divorciado. Ahí está. Cerramos la comilla, coma, y vamos por el último rango con su criterio. Nos piden que sea de Tulancingo. Eso lo podemos ir revisando en la columna del municipio, que está en el rango desde C2 hasta C16. Coma. ¿Cuál es la condición o criterio para este rango? Que diga Tulancingo. Cerramos con comillas el criterio y cerramos ya la función con su paréntesis. Eran solamente tres condiciones. Ok, ahí está. Le pedimos que en el género tenga la M de masculino, que además en estado civil diga divorciado y en municipio diga Tulancingo. Debe cumplir tres condiciones. Vamos a ver, vamos a dar enter y me dice 0. Esto quiere decir que ninguno de esos registros de esas personas cumplió con los tres criterios. Vamos a ver. Este es de Tulancingo y es hombre, pero es soltero, no es divorciado. Este es divorciado y masculino, pero es de Pachuca, no es de Tulancingo. Ninguno cumple. El último es de Tulancingo, es hombre, pero es viudo. Voy a ponerle este último, Armando, que cumple lo del municipio, es Tulancingo. También cumple el género, es masculino, es hombre, pero no cumple el estado civil, es viudo y nos piden divorciados. Voy a ponerle aquí, en lugar de viudo, divorciado. Solamente para comprobar que esta fórmula funciona. Ahí está, divorciado. Vean, en el último, en el amarillo fuerte, nos dio 0. Ya le cambié al último, Armando, de viudo a divorciado, para que este cumpla con las tres condiciones. Vamos a ver.